So we are just going to do it as Así que va a ser lo más informal como sea posible, porque hemos tenido varias sesiones y es bastante tarde. so. This is the session on helping us think through Esta es una sesión para que nos ayude a pensar a cómo avanzar en desarrollar una comisión independiente con respecto a los servicios públicos. Y queremos su feedback con respecto a cómo podemos enmarcar y cómo nos podemos enfocar como comisión, y queremos su feedback como cómo estructuramos esta comisión y cuáles podrían ser los pasos claves para que esto ocurra. Y también recibir algo de sus ideas con respecto a cuál podría ser una buena idea y cuáles son las personas que se podrían unir a esta comisión. Así que cuanto sea posible, es una conversación relajada, no va a ser muy formal porque es bastante tarde. Así que esta es una idea que se presentó en los últimos meses, diría yo, y inspirada en parte por la efectividad de la Comisión Independiente con respecto a la reforma de impuestos corporativos internacionales, que me parece ha tenido un impacto bastante importante con respecto a cómo se enmarca los impuestos corporativos y las distintas reformas que se van a hacer con respecto a los impuestos corporativos. Es una comisión que ha sido compartida por José Ocampo de Colombia, el ministro de Finanzas de Colombia, con economistas muy prominentes, Magdalena, que también vimos, escuchamos, con con la Directiva Ejecutiva de Derechos Humanos, Thomas Piketty, otros economistas muy importantes, Joseph Stiglitz, y el poder de tener un grupo de perfiles tan importantes, ampliamente respetados, individuos que han hecho una revisión y han producido recursos. Esto es interesante. Nothing will stop mattering. give them nothing. Interesting. Thank you. I don't think it's a comment on this session, but if it is, someone's gone to great lengths to Me parece que tuvieron que atravesar un montón de cosas para poder crear esto. Es impresionante. Entonces la Comisión Independiente de Impuestos Corporativos me parece que ha sido un espacio súper poderoso. Y lo que queremos hacer es pensar en si podemos hacer algo similar con una agenda explícita con respecto a los servicios públicos y realmente tratar de desafiar estos mitos y mentiras con respecto a las finanzas privadas que sean fundamentales con respecto al alcanzar las metas o de derechos humanos. Y cuando pensamos en las metas de desarrollo sostenible y la forma en que se enmarcan, fue bastante una invitación al financiamiento privado a que entrara y causara que lo que ocurrió fue que terminaron con dinero privado teniendo ganancias de las ganancias privadas. Realmente no agregaron nada a las finanzas totales, simplemente crearon una asociación privada, público-privada, porque nunca realmente quedó realmente claro si es que iban a lograr metas sostenibles a largo plazo que realmente pudiesen enfocarse con respecto a los servicios públicos o finanzas públicas. Entonces, la idea de que la comisión realmente iba a llevar esta narrativa de que el sector privado tenía este rol que tenía que jugar en las finanzas, deliberadas de las finanzas, y realmente hacer algo explícito con respecto a la agenda global que iba a poder avanzar las finanzas públicas y privadas, y la entrega pública tiene que estar en el centro de cualquier agenda que se desarrolle post 2030. Sin embargo, ha habido una serie de hitos que se han movido con respecto a eso y han comenzado posiblemente con la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a las metas del 2023 en septiembre, y eso ha seguido con la cumbre del futuro común que vamos a tener en septiembre de 2024, seguido por nuevamente la cumbre social en septiembre de 2025. Estos han sido movimientos potenciales donde hay un alto nivel de personas, de un panel
personas muy importantes en la narrativa y en los desafíos de finanzas privadas y van a ayudar a cambiar un poco la narrativa y el diálogo que existe internacionalmente. Y más allá de esto, con cualquier otro proceso que exista para la revisión de las metas del desarrollo sostenido y para poder articular todo el marco global que emerja post 2030 en esa agenda. And I'm hoping that Existe un paper y espero que lo hayan visto. No sé si han tenido la posibilidad de mirar este paper que ha estado circulando. Si puede levantar la mano si es que lo han visto. Porque parece como, se ve como esto. I really don't want to. La verdad es que he hablado bastante, pero espero que podamos tratar de asegurarnos de que, no sé, si pueden verlo, mirarlo, porque está conectado con esta sesión. I think we really want to be. Me parece que necesitamos claridad con respecto a cuáles son las bases de esta conferencia, esta reunión, qué es el trabajo que se ha realizado en el manifiesto de los servicios públicos en lo futuro es público, porque es importante tener un manifiesto que nos une como movimiento y nos entrega un punto de referencia en común. Pero si realmente queremos avanzar en la narrativa, de repente una de las cosas que podría emerger de esta conferencia sería trabajar juntos para poder construir una comisión independiente. Si pensamos en cómo hemos resuelto la comisión, cómo se ha estructurizado la comisión y si vemos el marco de la reforma independiente de la Comisión para la Reforma de los Impuestos Corporativos, la verdad es que tiene una estructura bastante elaborativa con un comité guiante que viene de diferentes agencias, un poco como las agencias que van a estar detrás de la organización de esta conferencia y que queremos tener definitivamente. Necesitamos una estructura que nos dé una especie de guía, una comisión, un cuerpo, algo. Hemos tenido varias conversaciones con respecto a cómo vamos a realizar, vemos lo que funciona, lo que no funciona y queremos una estructura que sí funcione. Por supuesto necesitamos un comité que nos guíe, una o dos personas en una secretaría que apoye el trabajo de la comisión, pero la comisión en sí necesita estar de forma independiente, ser independiente genuinamente. Entonces tener perfil, credibilidad de los servicios públicos y que esto sea absolutamente crucial. Probablemente lo más crucial es tener una guía que pueda inspirar y llevar a otras comisiones prominentes y que nos unan. No sé en dónde voy en esta parte de acá, pero me parece que ayuda a tener una referencia, grupos de referencia más amplios en el sentido de que toda esta conferencia, todos nosotros que estamos aquí, podamos ser parte de formar y revisar el progreso, si logramos gestionar ciertas cosas y si tenemos otra reunión como esta en unos par de años a partir de ahora, sería una de esas cosas que podríamos llevar a cabo y podemos revisar con este comité con respecto a cómo podemos enmarcar este tema cuando avancemos. Ahora, el tema más gatillante es encontrar un enfoque que nos conecte como comisión para que seamos efectivos. Y que genuinamente podamos hacerlo, porque si estamos pensando en toda la agenda de los servicios públicos, la verdad es que es un desafío demasiado grande. Entonces, ¿cómo podemos crear un enfoque lo suficientemente estrecho para ayudar a trabajar al trabajo de la comisión, para tener un enfoque, efectividad en avanzar un diálogo con los servicios públicos? Y aquí sentimos que el desarrollo efectivo y el proceso está asociado con eso en las Naciones Unidas y puede ser un punto de referencia bastante útil. En el caso de ICLIC, estuvieron muy conectados con respecto al proceso de BEP de la OCDE y estuvieron cercanamente asociados con la conferencia de la comisión del cuerpo que estuvo tratando con los impuestos de la UN con respecto a los distintos puntos de los procesos. Nos entrega un enfoque, un marco. Entonces, estar conectados con respecto a un proceso interno y externo ayuda a ser completamente independientes, tener un punto de vista político independiente basado en el manifiesto y el análisis clave con respecto a los desafíos de las distintas finanzas y la entrega privada de finanzas, que esa puede ser una manera en la cual nos podríamos enfocar en esto. Ahora,
Hay una versión de 2 páginas con respecto a cómo podemos articular el enfoque. Me parece que no va a ser útil leerlo completo en este punto. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto que puede ser importante es el trabajo de la comisión, que podría encajar con respecto a una narrativa más profunda de descolonizar el desarrollo y de alguna manera tener un análisis un poco más crítico con respecto a la colonialidad y que no toma en cuenta solamente la independencia de los países con respecto a los servicios públicos, sino que más bien se enfoca cómo las distintas instituciones, como por ejemplo IMF, el Banco Mundial, y de alguna manera la conexión de las finanzas públicas ha contribuido a poder abrir la puerta a poder tener financiamiento privado con el resto del sector privado. Ahora, me parece que básicamente la idea sería que la comisión produzca una serie de informes con respecto a investigación, que sería... a ver, no necesariamente sería investigación por sí misma, pero uniendo investigación que ya está presente y que en muchas ocasiones, si es que tenemos las comisiones correctas, van a estar conectadas o van a más bien ser partes a otras esferas de la vida. Y una de las cosas que me parece que podemos tener bastante claridad es la forma en que representan y articulan el caso de los servicios públicos y la financia pública y la entrega pública, que debe ser algo que resone con todos los distintos servicios públicos que están representados aquí en esta conferencia. Entonces va a tratar sobre educación, salud, agua, vivienda, salud, transporte, energía. Queremos asegurarnos, por supuesto, de que se trabaje en algo que tenga sentido en todos estos servicios públicos, no solamente un servicio público, y no solamente un servicio público representado con respecto a otros. Me parece que eso puede ser suficiente con respecto a una introducción que hemos pensado, porque sí, tenemos un acuerdo con respecto a lo que vamos a hacer, que es preguntarles, pedirles que revisen con la otra persona al lado de ustedes, que hagan una revisión entre ustedes y que compartan algunas preguntas iniciales, comentarios iniciales, como para poder dilucidarlo. Si que quieren preguntar durante unos 3 o 5 minutos, comenten con ustedes, ¿tiene sentido? ¿Qué más necesitan saber? Pero específicamente vamos a tratar de hacer esto en 2 segmentos separados. Por una parte, primero vamos a hablar con respecto a si tiene sentido configurar una comisión de este estilo y el enfoque, cómo vamos a conectar el enfoque con la comisión. Y luego vamos a tener otro momento separado donde vamos a hablar sobre la estructura de la comisión, cómo podemos apoyar este tipo de comisiones y los pasos que tenemos que llevar a cabo para poder hacer que esto ocurra en la práctica. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre tiene sentido, creemos que es algo bueno de realizar y cómo podemos enfocar la comisión y si tenemos una forma coherente, cohesiva para que realmente podamos evaluarlo y sea algo evaluado en los distintos servicios públicos en los que trabajamos. Entonces me voy a callar ahora y sugiero que hablen con su colega de al lado y conversen un poco y luego vamos a hablar sobre algunas diferentes opiniones que puedan tener. Pero solamente estaba preguntando sobre para la traducción. Está bien.
So this was just a very quick warm-up, just to make sure that you've had a space to talk to someone. And we would just want to hear from anybody who wants to share. We're not asking for feedback from groups, but anybody who wants to contribute anything about, does this make sense? Is it a good idea? And we'll just start with anybody who wants to. I'll just break the ice with a question. So the commission, I mean, I didn't read the paper, so I'm sorry if I'm asking something that is self-evident. By the way, Eduardo Arenas, Open Universiteit, the Netherlands. Is this commission going to give place to what juridical... Entonces, lo que llamamos instrumentos. Entonces, ¿cuál es la interrelación que se espera tener entre la descomisión y los estados? I'm not going to pretend that I've got a... No voy a pretender que tengo todas las respuestas o que tengo todas las respuestas con respecto a esta pregunta. Me parece que no hemos entrado a gran detalle, pero si pensamos en el ICRIP, no tiene una relación completamente con respecto a los estados, sino que es una especie de autoridad independiente, un cuerpo completamente independiente, respetado por los mini estados, sin embargo, no está orgánicamente conectado con eso. Entonces, la independencia, la intención es crear algo genuinamente independiente, y en tal caso no tiene sentido. Se supone que tiene que ser como una especie de grupo de coordinación. Ahora, el problema es el estatus, que es bastante difícil, sin tener un estatus fuerte que podría de alguna manera influenciar fuertemente y tener un fuerte impacto, debido a que tenemos bastante complejo y no puede tener el feedback completo de los estados. Esto viola los derechos humanos, entonces, claro, puede llegar a ser súper importante. Claro, es una pregunta bastante interesante, pero ahora, vamos a volver un poco a ese tema, pero sí, es un desafío súper interesante. Ahora, lo que estábamos comentando antes, es el cómo evitar este consejo, ¿no? ¿Cómo podría...? Porque no es solamente una repetición de lo que ya existe, las cosas ya existentes. Por ejemplo, tenemos... claro, un reapertura específico, o recientemente se ha demostrado que hay un consejo económico formado también por las economías progresivas, Matukatu. La sensación, sin embargo, es que este consejo... O sea, ¿cuál es la audiencia de este consejo? O sea, ¿por qué no hay nadie escuchando? Esa sería mi impresión. Tenemos que aprender un poco de esto. Sí, tendríamos que ver efectivamente de qué se trata. Bueno, sí, a ver, escuchemos una cosa. Yo creo que entiendo perfectamente el significado, el objetivo y ver lo que estamos intentando ver y entender. No hay duda de que necesitamos tener una autoridad, no en términos legales, porque, bueno, es una autoridad que trata de este tema, pero sí creo que el tema de la comparación de el riesgo para traer todo lo que podamos ver con el alcance. Es decir, el alcance estaba claro, ¿no? En el tema presupuestario, en el aumento de los impuestos, eso está claro. Pero la taxación a nivel global lo que hace es influenciar la institución financiera global. De hecho, lo primero es la creación intergubernamental bajo Naciones Unidas. Claramente, eso es lo que nosotros hemos decidido hacer, ¿cierto? Y aquí las cosas se ponen un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que identificar a lo que nos referimos con los servicios públicos. ¿Qué significa esto? Y el tema de la escucha también, la discusión que hemos tenido con diferentes enfoques, diferentes ideas y por encima de todo tenemos diferentes niveles de interlocutores que podemos tratar. En primer lugar, necesitamos decidir
¿Cuál es el alcance de esta puesta en marcha? ¿A qué servicios públicos nos referimos? ¿Y cómo se conceptualizan? ¿Cómo este concepto se trata de las políticas? Porque son las políticas de la institución financiera global, donde tenemos que tratar el tema del desarrollo con diferentes bancos que a menudo son más agresivos que en el Fondo Internacional Monetario, o también la privatización de los servicios públicos o negocios. Necesitamos tratar el tema de la bilateralidad o de los acuerdos comerciales plurilaterales que están incluidos en la privatización de los servicios públicos. Así que para mí es muchísimo más complicado. Y antes de hablar de la forma que queremos dar a esta puesta en marcha y para ver quién va a compartir qué, creo que tenemos que entrar un poquito más en detalle en esas áreas para poder identificar qué hace que exitoso. Aparte de la definición clara del scope, estamos hablando de la identificación de la puesta en marcha con el expertise real en las áreas, también con el hecho de que estamos considerando efectivamente personas independientes que no son miembros de ninguna organizaciones ni de ningún tipo de cierre, cerca, por supuesto, de algo más, pero esto es algo que tenemos para identificar quién puede tener la autoridad, el reconocimiento también de ser expertos y ser capaces también de influenciar. Nosotros hemos sido capaces de llevar a cabo pasos importantes para este trabajo, para poder poner en marcha esta decisión. Quizás es una segunda instancia que da pie a una discusión, pero creo que en primer lugar tenemos que entrar más en detalle sobre lo que queremos lograr con esta puesta en marcha y que queremos tratar también. Estos puntos similares para mí es lo mismo. No me queda clara quién es la audiencia y de qué puesta en marcha estamos hablando, qué es lo que quiere influenciar. Si el objetivo es poder tener otro cuerpo que hable, que tenga en cuenta este desarrollo, no estoy segura si lo vamos a necesitar. No por el espacio existente, que sea perfecto o no, sino porque no estoy segura de lo que podamos llegar a decir sobre los servicios públicos, de los espacios que tenemos, del movimiento económico espacial y de lo que intentamos influenciar con nuestro trabajo. Me parece que lo que seguimos hablando es la necesidad de la influencia política y el cambio de la narrativa. Así que sería algo así, sería una voz política fuerte, sólida. Cuando estaba pensando en los miembros políticos, es decir, cuando yo estaba pensando en esto, muchos políticos vinieron a mi cabeza: Nicola Sturgeon, Nicholas Baldwin, gente que atrae e influencia y puede ser de influencia para otros y de que de alguna manera tiene capítulos nacionales, pero también, por otra parte, también sacar a gente del arte, es decir, de los servicios públicos, de un poquito de sospechosos no habituales, por decirlo. Son las personas que están en la lista. Ok, qué estupendo, fantástico. Hemos hecho un gran trabajo, pero queremos intentar atraer una audiencia diferente y vamos a querer también tener muestras de diferentes idiomas. Es decir, tenemos que hablar de diferentes idiomas y tenemos que hacer el servicio público y de ahí, de ese servicio público, creo que esta sería una súper manera de poder sacar un beneficio fantástico. También en términos de limitaciones y quién es la audiencia, ¿este es el espacio actual, el espacio correcto? ¿Es donde debemos estar?
para tratar las estructuras correctas. ¿Hay algo que hayamos aprendido realmente en estos años y después de eso podemos pensar en hacer una revisión? Una capacidad para poder dictar políticas mínimas. ¿Esa es una realidad? Es parte de un proceso, sí, pero sabemos que desde el principio era débil. Y se trata de crear algunos de mecanismos para la falta de tener un mejor mundo, con algunas estructuras que tienen energías y poderes ya intrínsecos. Sí, todo esto se ha discutido. Sí, esto está relacionado con las estructuras de los derechos humanos y se ha discutido anteriormente en Ginebra. Algunos derechos humanos, algunas energías que son débiles ahora tienen otro matiz, otro carácter. Una de las cosas que creo que tiene que ser tratadas a nivel de Naciones Unidas es la creencia común de que el dinero privado va a llegar a nosotros de alguna manera, a través de la innovación y del riesgo del servicio público capital. Es sumamente increíble para mí hacer lo que vi hace unos 20 años, cuando hablábamos de las asociaciones públicas. Todos lo creían, no había bases al respecto. No había ninguna evidencia de que esto iba a funcionar, pero aquí estamos. Sabemos que ya hemos tenido esta discusión y se trata de trabajar con el grupo principal centrándonos en la financiación del servicio público. Es demasiado poco, demasiado complejo, demasiados actores, pero ahora veo esta falta de ilusión común a través del sistema de Naciones Unidas. Si pudieran, por ejemplo, cambiar, ser diferentes, estar a la vanguardia, y ahora tenemos que hacerlo, ahora, ¿verdad? Ok. Tengo este tema de transporte nacional que comentar con ustedes. Quiero tomar una línea diferente, de diferentes contribuciones. Quiero añadir aquí mucho que decir, la verdad, pero es que no podemos, nosotros que estamos dentro en temas de transporte, tenemos que tener una credibilidad en la parte interna del Banco Mundial y del Desarrollo, del Fondo Internacional. Para esto nos podemos basar en la falta de dependencia con falta de recomendaciones que podemos tener en cuenta. Estos ambos grupos, la verdad, no se diferencian mucho. Una cosa se relaciona con la otra. La puesta en marcha está totalmente vinculada. Pero lo importante es tener esto claro. Es el enfoque durante estos breves 10 años. Obviamente sí, hay muchas progresiones y hemos hecho mucho desde entonces. Él lo que hizo también fue asistir a la movilización de lo que esperaríamos que él pudiera hacer para presionar la Comisión Europea, el gobierno alemán, etcétera, etcétera, en un mejor trato para Grecia. Fue a Estados Unidos y habló con este economista intentando desarrollarles para ver efectivamente qué hacer. No trabajó de ninguna de las maneras como nosotros pensamos, pero sí creo que puedo decir sin duda que asentó una base el Banco Mundial del Fondo Internacional Monetario para ver cómo añadir valor. Ok. Quiero hacer una pregunta rápida y pregúntenme si esto no debería ser parte de este diálogo. Tenemos una estructura que va a llevar fondos, financiamiento, ideas también con lo que podemos desarrollar, y esta es la manera adecuada de hacerlo, y también cómo podemos financiar y sentar las bases a la organización, es decir, cómo determinan cuáles son los resultados o el enfoque o el análisis de la puesta en marcha. Sí,
Vamos a seguir por aquí y luego veremos el resto. Vamos a seguir por esta parte de la sala y luego comentamos todo lo demás. Sí, estoy sumamente de acuerdo con Rodrigo y la iniciativa global. Creo que todo esto ya ha sido hecho, estos temas están ahí y tenemos una situación de que esto puede ser poderoso y útil, pero es un reto a la hora de redefinir o hacernos estas preguntas después de este proceso, si esto realmente tiene sentido o no. Hay preguntas sumamente importantes que se basan en quién, qué hay que financiar. Creo que una buena pregunta es ver por qué y qué. Tenemos esta idea general, ¿verdad? De la puesta en marcha que nos puede ayudar a defender el servicio público. Pero no estoy un 100% seguro de lo que iba a decir, pero sí creo que estamos en un momento donde teníamos que ir a la ofensiva, no a la defensiva. Si vamos a tener una puesta en marcha que repite que no podemos privatizar en los servicios públicos debido a que son muy importantes, vamos a estar replicando algo que ya estamos haciendo a través de un órgano diferente, como es parte de la conversación de estos últimos días. Es algo que podríamos esperar claramente a partir de la convención del OECD, la OCDE en este caso, sí, ya lo habíamos visto antes. Hace algunos años esto era imposible, pero hoy por hoy está avanzando. Y en ese sentido, sí hay un sentido de crisis, y las crisis pueden ir hacia un lado más rápido con la privatización y la reducción del servicio público, o podemos proponer una alternativa. Yo creo que parte de esa alternativa va a estar en el servicio público para el siglo XX. No quiero utilizar ningún idioma que no venga a cuento, pero tenemos que aprender a defender lo que tenemos, cómo promover algo más poderoso. De nuevo, no quiero... Bueno, a ver, Hillary pensaba en cómo el servicio público va a avanzar hacia el siglo XX. Desde este punto de vista, podemos poner una voz en el público que nos diga que no solo vamos a defender lo que hay que hacer para avanzar, es algo que nos permite garantizar los derechos humanos y nos permite también tener una economía más sana, más segura. Quiero poner estas ideas aquí en la mesa y comentarlas un poco si quieren. Quiero ser súper claro. No lo hemos visto como una discusión tan abierta. Me parece que han habido varias ideas súper interesantes que se han presentado ahora. Son ideas concentradas en el tema que se ha convertido en Ginebra. Y se va a conectar con lo político. Me parece que el liderazgo político es fundamental. Es una manera de tratar de cambiar el paradigma y el diálogo que tenemos con los políticos y con los gobiernos. Me parece que eso es algo que tiene que ser un objetivo central. Ahora, la pregunta es cómo podemos realizar ese proceso juntos, porque hemos comentado sobre este tema con Michelle Bachelet, hemos comentado con respecto a esto. Ella ha tenido cierta, a ver, ¿cómo decirlo? Ella ha tenido cierto liderazgo con respecto a los derechos humanos, el interés político de las mujeres, y ha contribuido a poder hacer esto, pero hay ciertas imperfecciones con casi todas las propuestas con respecto a lo que podemos hacer. Y el enfoque que tengan ustedes va a ayudar con respecto a cómo lo hacemos. Uno de los temas más importantes de las discusiones que hemos tenido aquí es si esta idea del enfoque que tenemos con respecto a los servicios públicos para el siglo XXI tiene una conexión explícita con el espacio climático. El tema realmente es la revisión de los servicios públicos con respecto a los problemas medioambientales en el siglo XXI, cómo enfrentamos los problemas climáticos y cómo los enviciamos y cómo los financiamos pensando en eso, porque eso nos va a dar otro ímpetu. Y me parece que es genuinamente el caso de que hay muchísimo trabajo que se tiene que realizar para poder ser creativos en cómo pensamos y cómo articulamos el caso de los servicios públicos en ese espacio climático, porque mi impresión es que la mayoría de las negociaciones no tienen una narrativa tan explícita con respecto a lo que puede ocurrir con estos financiamiento climático que se ha mencionado. De hecho, me parece que hay muchísimo que si no terminamos, no somos cuidados, hay muchas cosas que no se van a tratar y probablemente van a terminar en las manos de los privados y no públicos.
Así que se puede ser un espacio bastante interesante. Pero todo esto queda abierto y me parece que mientras más podamos tratar estas ideas, más vamos a llegar a un punto donde podamos encontrar un terreno en común. Así que es una discusión bastante interesante. Quería hacer una contribución y lamento si es un poco técnica, pero soy abogado y trabajo en la ley internacional pública. Una de las cosas que quería decir es que para los abogados y el lenguaje legal internacional, lo que cuenta mucho es si algo o no se vuelve ley internacional. Entonces he pasado bastante tiempo mirando, analizando el estatus de los servicios públicos. ¿Qué es con respecto a las leyes internacionales en términos de aduanas? Y eso se puede encontrar con respecto a las cortes internacionales. ¿Qué dicen las cortes internacionales? Y también qué es lo que dicen o practican los estados, qué hacen los estados. Y el instrumento principal a nivel internacional que se ha comentado con respecto a la Comisión de Salud es el comentario 14, si miramos el párrafo 12, letra B, que habla con respecto a los temas importantes, con respecto al acceso, el acceso a la salud, servicios de salud. Tenemos una división público-privada bastante clara. Y esta división público-privada, bastante clara, normaliza la diferenciación entre público y privado. Servicios entregados a través de lo público o privado que tienen que ser costeable para todos. Por ende, la primera parte, que de repente es la parte más importante, de alguna manera se vuelve menos importante debido a la meta, que es costeabilidad. De alguna manera lo que ocurre es que da lo mismo, no importa tanto si es público o privada. La meta es si es costeable, asequible, puede que tengamos un acuerdo con los servicios privados. Y uno podría pensar, y de hecho es la parte más importante, de hecho sería algo bueno en tal caso, porque lo que tenemos que tener en términos de nivel de derechos humanos internacionales es una responsabilidad compresiva. Entonces, si el Estado decide ir en privado y hacerlo privado, vamos a tener instrumentos de derechos humanos para que sean responsables. Sin embargo, eso también contribuye a normalizar este estatus raro en servicios privados y públicos, donde ambos entran a la mesa de los derechos humanos y ambos se vuelven lugares legítimos para lidiar con cosas que, al menos en mi visión y en la visión de varios de ustedes que han estado hablando, solamente se puede ser cubierta a través de los servicios públicos. Entonces no solamente trata sobre las metas, sino que quién cubre y es responsable de estas cosas. Y esto nos fuerza en esta constelación crítica de movimiento de derechos humanos y activismo de derechos humanos y muchos más, con tomar la determinación en si los derechos humanos pueden o no ser satisfechos cuando estamos hablando con respecto al tema de asequibilidad con respecto al sector privado. Y me parece que ahí realmente tenemos que tomar un lado, tenemos que tomar una posición basándonos en que no debiesen. Y si no, ¿qué es lo que estamos conversando? Es una meta súper técnica, tomar los servicios públicos en un estatus mucho más robusto con respecto a la ley internacional en términos de cómo se transa. Pero tenemos que pensar un poco con respecto a cómo ver la base de esa meta, cómo realmente podemos reformar y alcanzar un instrumento como lo que existe en las Naciones Unidas y ver si es que realmente podemos tener esto más allá y llevarlo más allá en la práctica de los estados y también a nivel de la práctica de las cortes. Entonces, admito que tengo culpa de repente. He sugerido la idea de tener esto en la Comisión de los Servicios Públicos, así que comparto la carga con David y muchos otros que han participado también en esto, en cómo se inicia este pensamiento, esta línea de pensamiento, pero sí, estoy súper de acuerdo. Tenemos que tener un montón de cuidado porque no solamente tiene que ver con respecto a la idea, sino que tenemos que pensar en el ángulo correcto. Me parece que es bastante interesante, vamos a tratar de hacer progreso, pero no tenemos que concluir nada en este punto. Pero creo que habíamos tenido una pregunta súper interesante y de repente podríamos empezar con ¿cuál es el objetivo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo creemos que esto nos puede ayudar a resolver el problema?
Y la forma en que Carl había dicho, lo que sentimos es que queremos más poder político para los servicios públicos. Entonces no existe un cuerpo político que haga marketing con respecto a esto, pero el sector privado publicitando cada vez más, bueno, tal vez lo empuja, pero en formas invisibles. Hemos visto que están publicitando los servicios públicos, pero no lo sé. Sentimos la necesidad de tener un cuerpo que realmente nos publicite y haga que sea público, que normalice que los servicios públicos son buenos. En términos de impuestos, tiene que normalizar esta idea de que los más impuestos puede ser bueno. No estoy de acuerdo todo, pero es una conversación que tenemos que tener con respecto a los servicios públicos. Todos hemos tratado, somos como el PSI, lo hemos escalado, pero es súper difícil, es súper complejo. De repente estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en el problema, puede ser útil tener un cuerpo que sea más visible, que asocie a todo el mundo para que sea más visible nuestra demanda de servicios públicos. Y si es así, ¿cómo podemos tener un impacto en las otras preguntas? Ahora, la pregunta más grande que todo el mundo ha levantado, bueno, hay dos preguntas. Una tiene que ver con respecto a la compensación y me parece que, y me gustan varias de las ideas que han emergido. Tener más personas como Bachelet que nos van a ayudar un poco a traer a bordo a las personas que han tenido dificultades hablando con otras personas. Vamos a tratar de mantenerlos con nosotros y asegurarnos de que sean lo suficientemente progresivos y que tengamos una normalización de la discusión, porque puede ser difícil. Y luego tenemos la pregunta del enfoque, que alude a cómo nos enfocamos en algo que sea significativo, porque estoy súper de acuerdo con su comentario. Personalmente, creo que puede ser una forma asombrosa de avanzar, puede que tenga un gran impacto. Vamos a gastar varios recursos. La verdad es que no sabemos dónde tenemos un impacto específico. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando? Porque todo el tema ha sido controlado por gente que realmente puede que sea útil en este proceso, pero necesitamos que nos den un momentum, un momento específico para poder impulsar esto y crear un proceso. Las instituciones internacionales han sido muy cuestionadas y al final necesitamos seguir avanzando. Me parece que necesitamos seguir avanzando para tratar de evitar ciertos problemas. ¿Cómo podemos crear entonces nuestra propia estructura, nuestro propio espacio para que seamos lo suficientemente grandes para que seamos inevitables? Entonces yo pienso, ¿qué tal si imaginamos una comisión que tenga una idea específica? Nos hemos dado cuenta que puede ser muy complicado, pero necesitamos una comisión que pueda acomodar todo y tengamos diferentes requerimientos y como gobiernos podamos administrar los distintos poderes públicos para que nos ayuden y nos tenemos que enfocar un poco más en eso. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? No solamente tenemos que enfocar a la UN que no controlamos y necesitamos algo específico que pueda crear algo dinámico. El punto detrás es que tenemos que ser creativos. Si pensamos que necesitamos un cuerpo publicitario autónomo, si pensamos que lo necesitamos, tenemos que crear un enfoque institucional. Necesitamos un enfoque, como podamos, como queramos, definir un proceso tal vez basado con respecto a distintas instituciones que se preocupen de los derechos humanos, pero necesitamos crear nuestro propio proceso con las 200 organizaciones que están detrás de esta comisión para apoyar una comisión específica. Nos movemos juntos e impulsamos rápidamente tras la comisión. Es algo que todos empujamos juntos. ¿Acaso eso me parece que va a tener muchísimo más poder? Eso impone más preguntas. I just also wanted to put Quería presentar otra idea más. ¿Cómo pensamos en una comisión internacional? that maybe there's stuff going on. Hay ciertas cosas que están ocurriendo de forma regional, que puede que tengan más impacto. Entonces tenemos que pensar en apoyar iniciativas que sean regionales, porque obviamente el tema público es un tema súper importante, hay ciertas variaciones regionales, entonces necesitamos tener un cuerpo internacional que sea una capa, y no necesitamos una capa adicional de burocracia.
Entonces necesitamos apoyar iniciativas orgánicas y de repente crear una comisión nos va a llevar a las mismas personas diciendo lo mismo. Me parece que como movimiento necesitamos ser cuidadosos, no solamente hablar entre nosotros, sobre and kind of, how can we maybe ver cómo podemos pensar en maneras en que podamos empujar los límites de con quién nos involucramos. I mean, just a thought on the purpose or the focus. And I don't have an answer necessarily, but I'm just worried about if we have a financing focus only. There's been a lot of financing commissions. Han habido varias comisiones financieras. Es algo que habíamos dicho anteriormente con respecto a lo que podemos realizar. Una de las cosas que faltan, que me parece que no hemos tratado aquí, estamos tratando de resolver con respecto a esta comisión y de repente es una comisión que no es la respuesta correcta, pero me parece que sí tenemos una narrativa con respecto a cómo el área pública no ha sido tan útil como la fuerza poderosa que podría llegar a ser y que de repente existe este cambio en la narrativa, esta meta de la narrativa que estamos tratando de resolver. Sentimos que de repente no estamos teniendo la tracción que necesitamos en comunicar este mensaje tan poderoso, no solamente con respecto al dinero, sino que el dinero sí es esencial, por supuesto, no es negociable. Sin embargo, lo necesitamos para el provisionamiento público y me preocupa. Entonces, no sé si una comisión es la manera correcta de resolver este problema, porque existen muchos otros problemas y el financiamiento es uno masivo. Entonces, no diciendo que no trata sobre el tema de las finanzas, pero se siente como que solamente estamos luchando por solamente transmitir el mensaje. Y la verdad es que no sé si es el enfoque correcto. O sea, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero me parece que debiésemos responder una pregunta antes de realmente decidir qué es en lo que nos queremos enfocar. Y esta pregunta, para mí, no es tanto que favorece el medio ambiente o la privatización de los servicios privados, que perfectamente sabemos, pero existen distintos factores. Sin embargo, existe un factor que es fundamental bajo mi visión. Y esto tiene que ver con la ideología de la deuda pública. Y también, todo viene después de esto, ¿no? El hecho de que necesitamos reducir la deuda, el hecho de que necesitamos balancear el presupuesto público, necesitamos más inversión, enfocarnos en el financiamiento de los servicios públicos. Me temo que esto no va a llevar a ninguna parte, porque vamos a tener inmediatamente a la oposición y todas las personas diciendo, sí, claro, no hay dinero, no podemos pagar esto, no podemos pagar esto otro, y listo, se acabó. Entonces, tal vez tenemos que pensar con respecto a la estructura de las distintas razones que alimentan la ideología de la privatización, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y para mí, esto es uno de los puntos principales. De repente puedo agregar un poco a lo que Rosa acaba de decir, donde el Banco Mundial tiene un grupo que trabaja con respecto al financiamiento de la salud. Y en sus publicaciones recientes, con respecto al COVID, lo que dicen es que reconocemos que el sistema de salud público debe ser financiado públicamente. Sin embargo, dicen, bueno, pero, ¿sabe? No hay plata, no hay dinero. Entonces, estos son los escenarios y luego entregan ciertas recomendaciones que en los distintos escenarios, cuánto el gobierno, cuánto puede realizar el presupuesto del gobierno. Ahí me parece que, a ver, lo que hace probar su punto es más bien el hecho de que no hay dinero, más que el financiamiento público no funciona.
Eso es como el tema. Entonces de repente nos tenemos que enfocar en qué es lo que no funciona, porque la solución creativa que viene después de que se suma nuevamente, como el financiamiento de público, ahí tenemos que demostrar que no funciona. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. I'm talking like a Estoy hablando como alguien que está en el área de la práctica y trabajo con salud en términos de medicina. Entonces, volviendo al tema de analizar los problemas estructurales, he visto de mi experiencia, y muchas personas también podrían ser testigos de esto, es que de donde yo vengo, para crear el impulso público, tenemos que ir al tema público. ¿Y por qué no van al tema público? Porque los creadores de políticas, los políticos, son los propietarios de lo privado. Además de ser los dueños de lo privado, están completamente disasociados de todo. Y cuando tenemos una comisión, hay ciertas cosas que las va a realizar la comisión y probablemente esperamos que cuando esto ocurra, los creadores de política, los políticos van a implementarlo. Por ejemplo, la toma de decisiones, las recomendaciones que vienen de la comisión, ¿no? Pero es posible que se pueda implementar en contra de dónde están financiando, de dónde están poniendo su dinero con respecto al sector privado. ¿Sería posible siquiera? Entonces, también he estado pensando que al final del día, con todo el trabajo que estamos realizando, con los cuerpos de las Naciones Unidas, con los mecanismos, todo tiene que ver con respecto a la implementación, porque tenemos mecanismos, tomamos decisiones fantásticas, súper buenas recomendaciones y concluimos, pero al final del día, cuando volvemos al tema de la implementación, volvemos a los creadores de políticas, volvemos a los políticos y esa lectura política no está ahí, no se va a implementar. Entonces, el tema clave aquí es, ¿quién está en la comisión? También es clave. Quien participa en la comisión es clave. Cuando estamos hablando con respecto a Chile, y yo estoy acá sentada, o sea, en Uganda, mi presidente, que es súper terco, ¿va a escuchar realmente? Entonces, claro, me encanta esta idea de tener un enfoque regional, pero con el enfoque regional estoy pensando que el latigazo sería, ¿por qué no utilizar los mecanismos ya existentes? Y crean maneras de crear que los mecanismos ya existentes sean más fuertes, porque lo que estoy viendo es que está aumentando. Y cuando vemos el cuerpo como la Comisión Africana de los Derechos Humanos, han tenido un montón de problemas. La Comisión Africana están poniendo un montón de dinero en financiamiento y lo vemos hoy en día. La sociedad civil está perdiendo la voz. Hay un montón de dinero, sin embargo, la sociedad está hablando con respecto a derechos humanos. ¿Y cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden llevar dinero a la comisión? Porque la comisión está teniendo problemas con el financiamiento. La comisión. Entonces, ¿cómo podemos balancear todo esto y tener legitimidad? ¿Cómo es que los políticos participan de esto cuando las recomendaciones vienen de la comisión? ¿Cómo se van a implementar? Como persona, yo tengo un montón de luchas con respecto a esto. Para mí es una lucha. Una de las cosas que me atrae cada vez más es que al final esto trata muchísimo sobre political, la visión política, un peso político que no tenemos como organizaciones individuales, como recolección de movimientos, como distintos movimientos. Tenemos que enfocarnos en el tema político y ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, claro, hay un presidente de otro continente, puede que no lo haga, pero si tenemos un montón de expertos de distintos países, de distintos continentes,
y prominentemente podemos avanzar, de repente esto puede traer un peso nuevo y tener un trabajo colectivo que atraiga a la atención de los medios. ECRIC tiene una presencia de medios masiva con respecto a cómo se refiere a las personas y por las personas que están participando. Entonces, con respecto a los servicios públicos, no es tan directo como las distintas economías que han participado en el ECRIC, pero me parece que de todas maneras está siendo impulsado por personas que sí tienen una voz política. Con los políticos tienen cierto sentido político. Entonces tenemos que ser súper claros. Esto tiene que tiene que ver con actitud política. Me parece que el objetivo, la audiencia objetivo son los ministros de finanzas, los políticos, que de alguna manera tienen que influenciar y tener evidencia y discusiones y argumentos con un grupo específico de personas. Y son distintas lecciones. Cada vez estoy menos atraído al proceso de STDG. Me parece que fue bastante interesante, es una idea bastante interesante, pero me parece que en el mundo las STDG no han podido tener un poder tan grande. Pero no significa que no exista alguna posibilidad de utilizar este espacio para influenciar a este espacio. Esto tiene que ser parte de la intencionalidad, pero tratar de conectarlo demasiado con respecto a las STDG, eso podría llegar a ser un problema. No, Y quizás ahora podríamos tener una comisión independiente con una manera política, encontrar la manera política de contribuir efectivamente a un rango de diferentes procesos sobre la defensa de varios aspectos públicos, para ser específicos con eso, porque nos estamos enfrentando a la mayoría, pero esta mayoría hablan de salud y educación, pero tienen que hablar de salud pública. Es una absoluta necesidad. ¿Por qué tenemos que hablar de esta parte pública? Creo que es algo todavía que representa un poder poderoso. Es una recolección, es decir, cada vez necesitamos más peso político. Si están trabajando de manera conjunta, podemos encontrarlo de la misma manera con la misma administración, que realmente podría ser algo así bastante transformativo. Realmente yo voy más hacia un liderazgo político, un grupo de gente que se va a comprometer efectivamente con los diferentes continentes, la credibilidad. Y el punto de inicio tiene que ser el tema de la gestión de los servicios públicos, que habla de la recopilación de derechos en esta conferencia. No quisiéramos tener a nadie involucrado que no tuviera un compromiso claro y específico como base. Sí, la pregunta hace relación en los servicios públicos cuando se trata de dinero. Y sí, se trata de ver este tema de dinero. Creo que es una pregunta justa. Hemos mencionado claramente el ejemplo de la deuda. Y algo que me preocupa un poco es ver hasta qué punto este argumento hace relación a la deuda o al dinero. ¿O es algo un poco más general? ¿O es simplemente una excusa de marketear el tema de la ideología? Porque he visto muchos países que no están endeudados, que tienen un buen ingreso. Algunos tienen buenas tarifas que se puede priorizar. En Suecia, en los 90, tuvimos este sistema educativo sin ningún problema con este tema de taxación, y la ración real, lo que se prioriza es ver este tipo de gestión pública con una visión más fundamental, donde se compite. Y creo que esa parte de ahí no está siendo tratada. Y ahí es donde tenemos que tener un vacío, tratando todo esto. Y también recordando esta idea de que nosotros debemos competir, somos independientes, individuales, debemos encontrarnos los unos con los otros y ver qué pasa. Pero no solamente es eso, también se trata de desarrollar aspectos económicos que desarrollan teorías, llegando a Chile y viendo todo esto, viendo qué es todo lo demás, cómo se puede articular lo que queremos hacer para hacer que sea más llamativo. Un tema de interés en realidad,
un tema de generalidades, llevándonos a competencias varias con bastantes tipos de evidencias, donde podemos ver muchos puntos. Algunos son una resolución de problemas y hemos hablado mucho sobre la gobernanza en nivel general, cómo entrar. Y quizás algo que pudiera traer esta comisión es el cambio de flujo, pensando en qué hacer. Es decir, tenemos una base cognitiva específica con un sistema energético que es fantástico. Y ver que sí, que son diferentes líderes donde trabajan de manera en conjunta y donde tienen un muy buen desempeño para poder hablar con nosotros, para poder asegurarnos efectivamente cómo se puede hacer, pero creo que si estamos ahí tenemos más votos y podemos ser elegidos. Así podemos tener la idea de la competencia neoliberal, dejándonos de lado un poco, dejando de lado este servicio público del siglo XXI, llegando hasta el tema de clave de la marketización. Pensemos en esto, es la marketización de la idea de que realmente es súper bueno estar juntos con varios servicios, con trabajadores pagados. Es un cuerpo internacional y complementos también. Tenemos que ver cuáles son las bases como digo, de lo que queremos hacer y lo que no. Queremos recaudar dinero, pero tenemos que tener en cuenta los impuestos. Nos tienen que importar los impuestos. No podemos estar metidos en una deuda toda la vida. Tenemos que tener esa base por todas partes del mundo. Y esto puede... Quizás, por favor, corríjame si me equivoco, pero aquí tenemos un gran vacío. Si tienen una mejor... a ver, no sé si tienen una mejor idea, pero por lo menos este es mi enfoque. Estamos cambiando ahora una percepción, claramente, sobre la separación de las aplicancias, de la creación, donde hay dos cosas muy diferentes, donde no vamos tampoco a crear un momento público con situaciones varias. Y no estamos tan bien, no es una solución tan adecuada para ese problema. Estamos claros, ¿verdad? Se trata de vernos cómo nosotros mismos podemos aplicar expertos, influencia, presiones para los creadores de política. Es algo diferente, no es tan adecuado. Quiero decir, es una respuesta complementaria a lo que todos nosotros estamos haciendo. Y como trabajamos también con organizaciones internacionales para poder hacer el cambio de toda la perspectiva. Y, efectivamente, no pienso que tengamos que engañarnos, no podemos engañarnos para ver esta resolución de este problema con esta solución. No creo que nadie está pensando en crear este tipo de situaciones. Creo que es un tema de un haz de luz, una dirección a seguir, pero no va a fortalecer ningún movimiento, es solo una dirección para seguir. Todos tenemos que trabajar hacia allá y tenemos que tener esto como base, ¿cierto? Creo que tenemos este tipo de situaciones bastante claras que hablan del liderazgo y de todo lo demás. Y aquí no creo que esto haya estado pasando hasta ahora. No creo que pueda pensar ni en un solo ejemplo comportamental. No, la verdad es que no encuentro ningún ejemplo. Es un tema político, de liderazgo, de presidencias varias. Y es un tema de una idea fatal. Sí. Habría que ver cómo tratar esta base. A ver qué gente adecuada podemos ingresar aquí. Quiero volver a donde empezamos al principio,
teniendo este enfoque tan claro que necesitamos como base para poder seguir avanzando, para estar claros, para poder centrarnos en todo lo demás, resolviendo una buena idea, resolviendo esta idea que va hacia el futuro con los líderes políticos que serán campeones efectivos mundiales, con un diálogo con varias gente, viendo un diálogo también con un comité de dirección donde podemos empezar a ver esta situación centrada en algo terrible. Y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer con el enfoque de la divergencia, donde este enfoque puede estar. Y hay un reto para la financiación de los diferentes mitos en todo lo que puede llegar a representar lo que tenemos. Y no queremos que esto se pueda ver afectado de otra manera, porque estamos trabajando muchísimo en los impuestos corporativos. Queremos tener esto en cuenta, queremos evitar repetir lo que la gente ya está haciendo en esta agenda. ¿Alguna reflexión final? No vamos a resolver nada. Me parece que hay mucho interés y mucho para poder elaborar más en este tipo de situaciones y cosas varias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cómo vamos a avanzar? Y otra pregunta válida y posible sería, ¿qué haríamos? ¿Cuáles son los pasos tomando en cuenta dónde estamos hoy? ¿Y qué es lo siguiente a hacer para poder hacer que esto suceda? Nadie tiene nada al respecto y creo que si fuera el caso, si alguien tiene alguna consideración al respecto, podríamos avanzar. Sí, esa es una muy buena pregunta sobre también cómo hacer que estos servicios públicos sean fantásticos, sean valiosos. Y es una muy buena pregunta porque se trata de una imagen mental que la gente de a pie, los ciudadanos, tienen que tener sobre las ideas, sobre cómo convencernos, sobre cómo eliminar esta imagen cultural tan poderosa de un servicio privado que nos va a dar lo que necesitamos cuando queremos. Y lo que intentamos decir cuando todo esto está ahí, está como base y es un tema para ver cambiar la narrativa de algo tan difícil. Puedo pensar sobre la experiencia que podemos llegar a ver y sobre todo lo que puede llegar a ser una noción de las nociones y de las bases. Tengo también otra base a comentar sobre este país. Es algo, bueno, no tan usual, pero lo veo un poquito complicado, porque es el alcalde de Recoleta. Es el tema de la municipalidad. Junto con la municipalidad de Recoleta, de todo lo demás. Y no se hace muy bien intentando ver qué hacer. Porque siendo muy buen alcalde, es un tema de servicio público. Y ver el dinero que tenemos para medicinas, es decir, el tema de la farmacia popular con el acceso. No tiene libros, hay un tema de bibliotecas públicas donde la gente puede tener gafas de diferentes accesos. Creo que necesitamos cómo podemos funcionar en las imágenes clave, de cómo poder tener un futuro mejor, de cómo se está viendo, de cómo se está trabajando y cómo podemos hacerlo mejor. Probablemente lo estoy parafraseando con esta idea de que es imposible poder hacerlo mejor y se ha olvidado claramente el tema de la municipalidad con mucha pobreza. También quería decir cuál es la reacción, es decir, no quiero hablar mucho al respecto, pero es la mejor manera porque tenemos que estar unidos. Nosotros tenemos que estar unidos. Solo quiero añadir que efectivamente hay una experiencia de lo que se puede hacer y se puede ver como tema de la progresión. Estos son partes de los que han estado aquí, de lo que ha sucedido en Ecuador, por ejemplo, cuando se perdió la elección. Estaban ahí buscando todo esto.
cuando se expresa la solidaridad con todo lo demás y con todo lo que se va a empezar a hacer con el tema de la reportería. En Chile hemos perdido la referencia y no hemos intentado tener este resultado cuando Lula lo quería. Es decir, Cristina en Argentina, no teníamos estos otros líderes, no tenemos nada más. Es decir, los errores que tenemos con todo lo que no nos gusta, creo que es la base del reconocimiento de lo que tenemos que mejorar. Y lo último que quería comentar muy brevemente no estoy seguro de que el ejemplo suizo sea el mejor, porque francamente me gustaría llegar a tener la mitad de lo que ellos tienen. Lo veo un poquito más como si fuera una excepción, la verdad. Una excepción más que la regla general, incluso para estos estados, donde más a menudo van a poder reformular una situación donde tenemos estas cosas y podemos alejarnos. Sí, es mucha gente la que está luchando para conseguir un cuarto de lo que tienen, la verdad. Sí, tengo un par de... Bueno, tendríamos que concluir ahora. Tenemos muchos comentarios para procesar. Me gustaría saber cuáles son los siguientes pasos, pero vamos a pasarle el micrófono a ver aquí qué tienen que decir. Empecemos por esta zona de la sala. Es una pregunta que responde al comentario de Ángela. Es el tema del testeo con el punto energético de lo que podemos hacer de una manera. Es decir, cómo es esta situación de la reformación y para hacer que esto sea más político, el tema de la influencia política en los contextos es algo que puede ser con un valor, que tenga un valor del contexto internacional y es algo... Es la Comisión Regional Africana para diferentes regiones que se pueden hacer una u otra. Lo que puede ser es esta dirección que va hacia un lado a otro, ¿verdad? Sí, ¿podríamos seguir haciendo algo así o no? No creo que tenga la respuesta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos probado. Cuando empezamos a hacer el tema de la regulación en las escuelas públicas y privadas, las escuelas públicas, por ejemplo, tomando esto como ejemplo, estuvimos pensando quiénes serían los campeones para ese trabajo. Identificamos a la gente del Parlamento. Cuando comenzamos a ver estas revisiones, encontramos que efectivamente esta gente es parte de lo que sucede en mi país. Es algo que se puede hacer o no, pero es parte de todo lo que podemos llegar a conseguir. Es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque es algo político. No tenemos este tipo de situación tan externalizada, tan generalizada, pero aquí nos basamos simplemente en lo que hemos hecho con la due diligence, para encontrar quiénes son estas personas. Creo que esta due diligence es necesaria para poder encontrar la legitimacia de todo esto. ¿Quiénes son realmente? ¿Y qué es? Con los políticos y con todos los roles. ¿Qué es lo que quieren escuchar ellos? Ser demasiado político en términos de las millas políticas y del avance que tenemos. Se trata de ver esta parte extra para entender quiénes son estas personas. Y si no, podemos hablar de cualquiera, pero estamos hablando de ellos. Más allá de lo que estén haciendo y el trabajo que se está llevando a cabo con el sector público y privado, yo estoy utilizando eso para ir allá con el sector privado, es decir, seguir avanzando con el sector privado. En términos de, creo que es el momento de llegar a los siguientes pasos, es decir, las respuestas razonables que se han dado hasta ahora son válidas, pero todo el mundo parece que ha visualizado las cosas de una manera diferente.
hemos tenido este tema de comisión independiente, teniendo algo no global, pero sino regional, para poder ver los políticos, es decir, lo que sea que tengamos, que no sean políticos. Es el tema del uso para resumir las varias acciones y ver cuáles son las implicancias políticas de los modelos, para ver cuáles son las conversaciones y de lo que podemos llegar a tener en este punto, comprendiendo efectivamente cuáles son las opciones. Y ver cómo limitar el servicio público. Y ver los espacios. Cómo liderar. Cómo tener este tema de la comisión. Estas dos opciones, si alguien nos muestra los pros y los contras, debido a bueno, parte que también estamos todos absolutamente agotados hoy por hoy. Bueno, yo lo que quería comentar era una especie de respuesta para Ángela, más allá del hecho de que haya un peso político. Estamos hablando aquí de un compromiso que tenemos los unos con los otros, con una selección para poder decidir el nivel de compromiso que estamos deseosos de poder abrazar, especialmente en el contexto africano. Sí, probablemente creo que lo vamos a dejar ahí. Tenemos un día larguísimo, así que sí, sí. Sugerencias 1 o 2 finales. Esta reunión aquí nos habla de cosas muy específicas y hay muchas reuniones que están teniendo lugar con diferentes espirituales y el tema de lo que podemos hacer y las preguntas entre los participantes que tenemos, entre todo lo que tenemos en Chile en este momento, efectivamente a todo lo demás. Deberíamos ver los participantes, pero hay que ver cuáles son las respuestas directas y básicamente, sobre todo, ver las conveniencias de las diferencias que tenemos en el seguimiento que tenemos para Chile. Cuantas más respuestas sean, mejor. Y esto es algo que podríamos hacer. Tenemos, obviamente, la opción aquí de discutir, como dice Ángela, muchas respuestas, pero también necesitamos un grupo de gente y el tema del voluntariado. No sé si este grupo, empezando a recopilar los correos de todos, viendo la participación de la gente que efectivamente esté ahí para participar, y sería un buen inicio. Y uno de esto, un tema de las encuestas y del proceso del desarrollo en detalle, es la idea de poder ver opciones espaciadas o marcos de perfiles, pero sí, por ahora tenemos hoy por hoy un documento que me respalda con esta serie de opciones en diferentes marcos. Y nos enfoca también en el centro de las diferentes espaciaciones con diferentes opciones de los perfiles. Y ahí le pregunto a la gente que sí. Vemos diferentes cosas, que hay sugerencias, cosas poderosas también, y resilientes, con diferentes servicios públicos. Pero sí. Son cosas inmediatas que tenemos que hacer después de esta conferencia. Tenemos que tomar nota de ellas y tenemos que abrazar a nuestros voluntarios. Tenemos que estar en contacto con ellos. Tenemos que hacer el seguimiento de su compromiso para ayudarles a trabajar y ver de todo de manera conjunta. Quizás no vayamos a voluntariar a nadie más, pero definitivamente aquí tenemos un comité con la organización que nos hace preparar todo esto más allá de la conferencia. Es decir, es un interés que tomamos y creo que es una de las ideas que podamos tomar
entre Santiago, la declaración a través de la consultora con todos los demás en orden y para poder efectivamente recibir todo esto. Es un tema de comisionamiento, de servicios varios, de complementos varios también, porque no se puede sustituir por nada más, ya que es algo que vamos a hacer de manera conjunta, con un nivel de declaración, donde tenemos un trabajo con encuestas varias y donde tenemos que verlo claramente hasta el final del año o hasta el último año para poder ayudar a recalcar esto. Y realmente estoy ahí, es decir, es un tema conversacional, es un tema que nos hace pensar en cómo hacerlo con diferentes comentarios o diferentes instancias claras. Sí, es importante poder empezar a crear algo. Tenemos que crear algo de manera normal con una conversación cierta para poder establecer todo esto. Les agradezco muchísimo que estén aquí y necesitamos un break, ¿verdad? Después de un día tan largo. Sé que tenemos eventos. Hay varias cosas programadas para el día de hoy. Y a las 7 creo que tenemos una actividad. Hay otras cosas que tenemos que cumplir. También tenemos que un horario de agenda que sigue, no termina. Y les agradezco muchísimo todo su tiempo.